Karen, empezá nomás y... Bueno, chicos, vamos a empezar con lo que es el aparato digestivo. El aparato digestivo es uno de los aparatos importantes de nuestro cuerpo. Es el encargado de la ingestión, digestión, absorción y expulsión de los desechos. Está comprendido por la cavidad bucal, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y tiene glándulas anexas para su trabajo, en el cual vamos a hablar del hígado y el páncreas. La vesícula biliar forma parte del hígado y es muy importante en lo que es la digestión y la absorción de de algunos nutrientes. Comenzando con la cavidad bucal, es la primera porción del aparato digestivo, está comprendido por los labios, la lengua, los dientes y las glándulas salivares que son importantes para la ingestión de los alimentos, para formar el bolo alimenticio. Y a su vez también hablamos de las amígdalas. Aquí vemos lo que es la cavidad bucal, el espacio que queda comprendido entre lo que es los dientes y las mejillas, el interior de las mejillas es donde se forma el bolo alimenticio, es el espacio que queda comprendido entre lo que es el paladar y la lengua en el piso, y a los costados las mejillas. Hablando de la lengua, es un órgano muy importante porque es el encargado de de darle forma al bolo alimenticio. Es un órgano es- musculoso muy móvil. En realidad la lengua está compuesta por muchos músculos, por 17 músculos en total, que no es tan necesario que se sepan, solo que está conformado por muchos músculos y que es un órgano móvil, musculoso muy móvil. Interviene en la masticación, en la deglución y es el órgano encargado del gusto. Aquí podemos observar cómo tiene papilas para el sabor amargo, para el sabor ácido, para el sabor salado y el sabor dulce, que son las encargadas de cuando nosotros estamos comiendo y vamos masticando, vamos moviendo el bolo alimenticio en la boca, sentimos, a medida de dónde está, sentimos los sabores. Estas papilas gustativas pueden ser papilas filiformes, pungiformes o caliciformes. Toman este nombre por la forma que tienen las papilas. Filiformes son más abundantes y no poseen botones gustativos, no perciben ningún sabor. Las fungiformes son las más numerosas en la punta, que es la que vemos aquí, en esta zona. Después tenemos las caliciformes, que forman la V invertida en la base de la lengua. Esto aquí. Las dos últimas formas tienen los botones gustativos, que son los que decimos que podemos percibir el sabor amargo y lo que son el sabor dulce, salado y ácido. La lengua, como dijimos, es un órgano muy móvil, musculoso, muy móvil, está conformado por muchos músculos, acá podemos ver algunos, y lo importante para saber de esto es la vena que encontramos bajo la lengua, que es muy importante en lo que es medicación, que es la vena ranina. Aquí se la observa poco y aquí también. Cuando nosotros levantamos la lengua podemos verla, si nos vemos frente al espejo, se observa. Es muy importante porque es de rápida absorción de algunos medicamentos. Es importante que sepan eso porque cuando hagan sus prácticas van a ver que a algunos pacientes se le, se le administra, se le administra medicamentos de esta forma. Después los dientes, que como hablamos, forman la arcada dentaria, importante para la formación,
ingestión, la formación del bolo alimenticio. No es importante que sepan esto de que presentan una corona, raíz y cuello, porque no va a nuestro caso, pero sí que sepan que tenemos los incisivos, caninos, premolares y molares. También de que la dentición de leche son 20 piezas en el niño, el adulto son 32 piezas. En el adulto son más piezas porque, por ejemplo, nosotros tenemos lo que es el tercer molar o la muela de juicio. Si bien no todos tenemos, en los adultos se aprecian, no en los niños. Las glándulas salivares, que son la primera porción también del aparato digestivo. Tenemos la glándula parótida, la submandibular y la sublingual. La parótida está bajo la oreja y vierte junto al segundo molar superior su contenido. Después tenemos la submaxilar bajo de la lengua y la sublingual encima de la submaxilar. Estas vierten contenido que forman parte de lo que es la saliva luego. Que importante que tiene amilasa, lipasa, que son enzimas, que después lo van a ver en bioquímica, que se encargan de degradar la amilasa, lo que es el almidón, y la lipasa, lo que es las grasas. ¿Qué decimos con degradar? Que vuelcan su contenido a la boca y separa lo que es una cadena larga de almidón en cadenas más pequeñas para que sea más fácil de absorber luego esto. La saliva también contiene agua, sales, lisozima y mucina. La lisozima es un bactericida, ya que la boca es una cavidad sucia, le podemos decir, y mucina lubricante para que se pueda formar todo este bolo alimenticio. El proceso de la deglución. Nosotros tenemos una parte Karen, que te, es te, voluntaria, ¿sí? te corto un chiquitito. Em, no usemos la palabra sucia, acuérdate que eso es un juicio de valor, pero sí, aclarando lo que ella dice, la boca tiene, se ha descubierto, hay estudios, lo pueden buscar en internet, de que la boca tiene más bacterias que un inodoro. Entonces es una cavidad contaminada, por eso nuestra saliva, nuestro cuerpo constantemente nos está protegiendo ante cualquier microorganismo que se pueda gestar ahí. Eso no me quería aclarar. Gracias. Exacto, como dijo la licenciada, la palabra correcta sería una cavidad contaminada. Bien, siguiendo lo que es el proceso de la deglución, tenemos una fase que es voluntaria y una fase que ya nosotros no podemos controlar, que pasa a ser involuntaria. La primera fase, la fase oral, es un proceso voluntario en el cual la lengua comprime contra el paladar el bolo alimenticio y lo empuja hacia atrás. Eso nosotros lo podemos controlar en qué medida hacerlo. Después pasa a la segunda fase de la deglución, que es la fase faríngea, que es un acto reflejo en lo cual ya nosotros no podemos controlar, en el que el paladar blando se eleva y cierra la cavidad nasal y la epiglotis desciende y cierra la tráquea para que el bolo alimenticio pase por el esófago y vaya a lo que es el tubo digestivo y no se vaya a lo que es el sistema respiratorio, porque como vimos, la faringe se comparte tanto en lo que es respiratorio y digestivo. Bueno, esto es importante. De ahí se inicia un movimiento peristáltico a partir de aquí, en el cual el bolo se impulsa hacia la faringe. Eso ya nosotros no lo podemos controlar. Lo que es el proceso voluntario es la fase oral en el que nosotros pasamos el bolo alimenticio desde la boca hacia el paladar, lo empujamos hacia atrás.
es importante que sepamos que la maniobra de Heimlich tiene como objetivo despegar las vías respiratorias obstruidas por un cuerpo extraño. Porque, en este caso se comprime con el puño por debajo del esternón hacia adentro y hacia arriba, para que el cuerpo extraño, si pasó por el sistema, por lo que es respiratorio, se pueda liberar lo que es eso para que pueda seguir respirando el paciente. Si la maniobra no tiene éxito, puede ser necesaria una traqueotomía. Lo, ahora pasamos a lo que es la faringe, que decimos que es un tubo musculoso común a los aparatos digestivo y respiratorio. Comunica con la boca a través del istmo de la fauce, el esófago, las fosas nasales, la laringe y el oído medio. Las fosas nasales a través de las cuanas, la laringe a través de la glotis, que es lo que se tapa para que nosotros podamos pasar el alimento de la faringe al esófago, y el oído medio a través de las trompas de Eustaquio. La faringe está conectada con lo que es entonces la boca, el esófago, las fosas nasales, la laringe y el oído medio. Es la faringe, este tubito que comienza aquí. Aquí podemos observar cómo la faringe se conecta aquí con las fosas nasales, la boca, y cómo tiene relación también con lo que es la laringe. Aquí observamos al esófago, que es un tubo muscular de unos 30 centímetros que comunica la faringe con el estómago. Es este tubito de acá, el esófago. Desciende por detrás de la tráquea, esta es la tráquea, y el esófago desciende por detrás y detrás del corazón, que el corazón estaría aquí. Atraviesa el diafragma por el hiato esofágico, y el esófago tiene dos esfínteres. Tiene uno superior que comunica con la faringe y uno inferior que comunica con el estómago, que es este de aquí, el inferior que comunica con el estómago y el superior comunica con la faringe. Hablando de lo que es la histología del esófago, podemos decir que de adentro, desde el interior hacia afuera, el esófago tiene una capa mucosa, que es el epitelio este de aquí, que vemos todos estos cuadraditos que son células que tienen un epitelio plano, pluriestratificado, no queratinizado. Tiene una capa submucosa, que es el tejido conjuntivo, una capa muscular, que es esta de aquí, esta y esta es la capa muscular, este es el tejido submucoso, este de color amarillito clarito, y una capa adventicia, que es esto de afuera que rodea todo. Para recordar, la capa mucosa es la del interior, la submucosa esta, y un tejido muscular que tiene dos tipos de células musculares. Por eso vemos en distintos colores una capa muscular interna y una capa muscular externa. Y la capa adventicia de tejido conjuntivo. Las ondas, el esófago es el encargado de, como dijimos, cuando ya lo hacemos involuntario a la ingestión, es el encargado de comenzar las ondas peristálticas. Las ondas peristálticas son esto que podemos observar aquí, que se va comprimiendo por partes y se va liberando para que el bolo alimenticio atraviese todo lo que es el tubo. Por una parte ayuda a lo que es la gravedad, si se está comiendo sentado, para que esto baje, pero a la vez los músculos se contraen de esta manera para que el bolo alimenticio vaya descendiendo en lo que es el esófago. Empujan el bolo alimenticio hacia el estómago.
En el estómago se produce lo que es la digestión. El estómago es esto que vemos aquí, es la porción dilatada del tubo digestivo, donde se completa la digestión química y mecánica. Química por cómo se mueve el, aquí los alimentos, el quimo, y química por las enzimas que se liberan para que estos se vayan destruyendo y se pueda ser más fácil de absorber luego los nutrientes. El bolo alimenticio se transforma en una papilla llamada quimo. Aquí ya lo empezamos a llamar quimo y presenta el estómago para su estudio dos esfínteres, al igual que el esófago. Uno superior que está aquí, que lo denominamos cardias, y uno inferior que está aquí, que lo denominamos píloro. Este de aquí abajo regula lo que es el vaciado gástrico. El vaciado gástrico es cuando el quimo que está en el estómago pasa a vaciarse, pasa a drenarse a lo que es el intestino delgado, a la primera porción que es el duodeno. El estómago, para su estudio es importante que sepan que presenta células, cuatro tipos de células. Las células principales, las parietales, las mucosas y las células G. Buen día, Lick. Disculpe, ¿puede volver a repetir lo de la página anterior? Lo de el quimo y cómo se degrada. Sí. El bolo, nosotros estábamos hablando de lo que es bolo alimenticio que se formaba en la boca, que cuando nosotros comemos, trituramos los alimentos en la boca y gracias a las glándulas que se encuentran anexas en la boca, liberan enzimas y se forma lo que es la saliva para unir todo lo que vamos comiendo y formar un bolo alimenticio, una porción. El bolo alimenticio, nosotros en la fase de deglución lo pasamos a la primera fase, lo hacemos nosotros de forma consciente, ¿no? Y luego pasa a ser inconsciente, que por las ondas peristálticas se va moviendo todo este bolo alimenticio, que es la masa de alimentos, dice aquí, se va moviendo eh, de forma cronometrada, se abre uno, se contrae para ir bajando y llega a lo que es el estómago. En el estómago dejamos de hablar de bolo alimenticio. Empezamos, el bolo alimenticio lo llamamos quimo, porque el quimo tiene enzimas que son liberadas por las células del estómago. Este quimo lo que hace es por la acción de eh, a ver aquí, de las peccinas, enzimas que se liberan y el ácido clorhídrico que libera el estómago, va destruyendo más todavía lo que son el almidón, lo que es las proteínas. Tenemos una cadena larga de 50. ¿Ustedes vieron lo que es proteína, aminoácidos para que les pueda mencionar o si no los voy a perder? Si alguno me puede responder en bioquímica. Buen día, sí, licenciada. Sí, profe. Bueno, para que tengamos en cuenta, vieron que las proteínas están formadas por aminoácidos, son largas cadenas, lo mismo con el glucógeno, todo. Bueno, lo que hacen estas enzimas es cortar, seccionan en porciones más pequeñas. Teníamos uno de 50, en la boca se corta en uno de 25, pongamos, y en el estómago se cortan en pequeñas porciones en porciones más pequeñas para que luego esto sea fácil de absorber. Todo lo que tiene como objetivo es ir haciendo más chiquitito lo que es las proteínas, los glúcidos, las grasas, para que sea luego fácil de absorber. En esto actúan lo que son las células principales, parietales, mucosas y G del estómago, porque las células principales, nosotros vemos todo esto así, sin forma, pero aquí están las células, en esta cripta que vemos están las células insertas. Estas células producen pexinógeno
que en contacto con el ácido clorhídrico se transforma en pexina, que es el encargado de cortar a las proteínas. En el andro pilórico segregan lipasa gástrica que actúa sobre algunos lípidos. Esto sería lo que es el andro pilórico. Y después tenemos las células parietales, que son las que producen el ácido clorhídrico del estómago. Las células mucosas segregan mucosas para proteger al estómago de su propio ácido, porque si no lo puede lastimar. Y las células G producen gastrina, que es la hormona que estimula la secreción del ácido clorhídrico. Todas trabajan en conjunto para que el estómago pueda hacer su función. Algo que me olvidé de mencionarle, chicos, del estómago, que es importante que sepan, es la forma que tiene, que hablamos de una, dependiendo de dónde lean, podemos decir que el estómago tiene una forma de J, que es la que vemos aquí, una forma de gaita, dice un libro. Yo lo que le veo más fácil para el estudio es que le digamos que tiene una forma de J, que es aquí así. Y el estómago presenta una curvatura menor, que es esta de aquí, y una curvatura mayor. Se encuentra situado en lo que es el hipocondrio izquierdo y parte del epigastrio. ¿Se acuerdan de lo que para el estudio del abdomen dividíamos en cuadrantes? El estómago vemos que está situado en el hipocondrio izquierdo y parte del epigastrio. Si tienen alguna duda de lo que voy hablando o si sienten que voy muy rápido, me avisan y volvemos a repetir por las dudas. Bueno, hablamos de lo que son las células del estómago, que es importante que sepan cuáles son y qué función tienen cada una. La forma del estómago también, las curvaturas y dónde se encuentran. Como hablamos de la histología del esófago, también hablamos de la histología del estómago. El estómago presenta lo que es una mucosa, una submucosa, una capa muscular, que en el caso del estómago tiene tres clases de músculos, y una membrana serosa. Generalmente vamos a ver que tiene esta composición que respetan los órganos, que es mucosa, submucosa muscular y una membrana, una serosa o adventicia que siempre los recubre. Aquí volvemos a ver lo que es el estómago con sus porciones. Dijimos que tiene una forma de J y que para este estudio lo vamos a dividir en porciones. Un fundus, que es esto de aquí arriba, un cuerpo y el antro pilórico. Aquí tenemos el cardias, que era el esfínter superior del estómago que lo conecta con el esófago, que está aquí, y un esfínter inferior, que es el píloro. Tiene una curvatura menor, que está de aquí, y una curvatura mayor. El estómago está fijo en su lugar debido a que tiene distintos medios de fijación que lo colocan en su lugar. Una de ellos es el epiplón menor, esto que vemos aquí, que Se cortó, Karen nos está escuchando. sí, ahí volví. Tenemos el epiplón menor y el epiplón mayor. A través del epiplón menor llegan lo que son los vasos y nervios al estómago, los vasos para su irrigación y los nervios para inervarlo. Y Disculpe, ¿cómo se llamaba el esfínter inferior? el esfínter inferior se llama píloro. Y después pasamos a lo que es la digestión del intestino delgado. Aquí conectamos lo que es el píloro, que es el esfínter inferior del estómago, con lo que es el intestino delgado. Que el intestino delgado, para su estudio, lo dividimos en duodeno, que es esta porción de aquí, y luego yeyuno e ilion, que son estas asas de aquí.
En el intestino delgado ocurre la mayor parte de la digestión enzimática. La digestión comienza una parte en el estómago y la mayor parte se da en el intestino delgado. Es un tubo arrollado de unos 7 metros de longitud, aunque no lo crean, y de algo más de 2,5 centímetros de diámetro. Estos 7 metros están aquí en todos los que son estas asas. El intestino delgado, como dijimos, se subdivide en duodeno, yeyuno e ilion. El intestino delgado se continúa con el intestino grueso por medio de la válvula iliocecal, que es aquí vemos la conexión del intestino delgado con el intestino grueso. La primera porción del intestino delgado se llama duodeno y tiene una forma de C, o U. La de C, la que yo más le encuentro forma para el estudio y lo digo así, es esta de aquí. Mide aproximadamente la primera porción 25 centímetros y es también conocida como la porción fija. Esta porción del intestino delgado es la porción fija porque luego vamos a ver que la otra no está fija del todo, es móvil, la podemos nosotros mover, no nosotros, sino en una cirugía cuando se abre se puede mover. El resto del intestino delgado, llamado la porción móvil, yeyuno e ilion, miden aproximadamente 6,5 metros, dispuestos en forma de asas, unidos por una serosa llamada mesenterio. Este es el mesenterio, es lo que une a todo lo que son las asas intestinales. Está dispuesto dentro de la cavidad abdominal, son unidos por membranas o repliegues de peritoneo. ¿Qué es esto? El mesenterio son los repliegues del peritoneo. Es una serosa altamente vascularizada, podemos observarlo, en la que se encuentra la arteria mesentérica superior e inferior, además del nervio mesentérico, que irriga a ambos intestinos, grueso y delgado. Ahora, hablando de lo que es la digestión química del intestino delgado, tenemos que la bilis y el jugo pancreático eh, se vierten en la segunda porción del intestino, que esta es la segunda porción del duodeno, a través de la ampolla de váter, donde se mezclan con el quimo que pasó del estómago para para que se pueda producir la absorción de los nutrientes aquí. Las glándulas intestinales segregan jugo intestinal. Entonces nosotros tenemos que en el duodeno el jugo pancreático y a su vez el jugo intestinal que es segregado por el duodeno. Para que se produzca la absorción de los alimentos, nosotros vemos que es necesario y de gran importancia lo que son las vellosidades intestinales. Es porque éstas aumentan los espacios de absorción de los nutrientes y oligoelementos. Nosotros tenemos que las vellosidades intestinales, tenemos microvellosidades y a su vez vellosidades para que se pueda producir una mayor absorción de los nutrientes. Estas son las vellosidades intestinales y a su vez estas vellosidades tienen microvellosidades que son como los cepillos el cepillo de diente, ¿vieron? Son así de las microvellosidades chiquititas que no las podemos observar solo con el microscopio y están aquí insertas en lo que son las vellosidades. Estos aumentan en gran medida para lo que es la absorción de los nutrientes. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? ¿O quieren que les repita algo? Licenciada, ¿Sí? ¿me puede explicar otra vez lo de el estómago, la digestión?
la formación del quimo. Sí, para eso me quedó bien claro. Bueno, dijimos que el bolo alimenticio llega a través del esófago al estómago, pasa a través de lo que es el esfínter esofágico superior. Al llegar al estómago, actúan las células del estómago perciben la señal, aunque esto es más, lo van a ver con mayor detalle en lo que es fisiología, chicos, el próximo cuatrimestre. Pero llega el bolo alimenticio al estómago, es percibida la señal por el estómago y empiezan a actuar lo que son las células del estómago para liberar lo que es las células principales, el pexinógeno, que es el encargado de cortar las proteínas en porciones más pequeñas hasta convertirlas en aminoácidos para ser absorbidas después. Luego también se segrega lipasa gástrica, que actúa sobre los lípidos. Las células parietales liberan el ácido clorhídrico. Las células mucosas son las que liberan moco para proteger a las demás células del estómago. Y por último, las células G liberan gastrina, que estimula la secreción del ácido gástrico. Todas estas células de las que nosotros hablamos están en lo que es el estómago, en esta parte. Nosotros cuando hablamos, estas células se encuentran aquí e insertan lo que es la mucosa del estómago. Nosotros hablamos de que dijimos que teníamos mucosas, que a su vez en las mucosas tenemos foveolas gástricas, que son estas, vemos invaginaciones que están por dentro, decimos, que aquí a los costaditos dice que están las glándulas gástricas. Son en el, es algo parecido a lo que tenemos en el duodeno, pero en el duodeno tenemos hacia afuera. Vieron que les hablé de vellosidades que tenemos hacia afuera para aumentar la superficie. Lo mismo pasa con el estómago. Tenemos hacia adentro imaginaciones que son estas foviolas, que aquí se encuentran las células que les menciono, las células G, las parietales, que son las encargadas de liberar los distintos elementos que les mencioné. Todo esto se segrega aquí y en esta parte que vemos, recalcar que el estómago tiene tres capas musculares, una oblicua, una circular y una longitudinal. Aquí se puede apreciar la oblicua, la circular y la longitudinal. Nosotros dijimos que el esófago solo presentaba dos capas, el estómago presenta tres. Y bueno, cuando se forma el quimo y están actuando, llega un momento que el estómago recibe otra señal para producir el vaciado gástrico. El quimo de aquí pasa a través del esfínter pilórico al duodeno. En el duodeno, que también es parte de esto, en el duodeno tenemos en la segunda porción del duodeno, que es esta de aquí, tenemos la ampolla de váter donde se drena la bilis que viene del hígado y el jugo pancreático. Se drenan en conjunto aquí a través del esfínter, el jugo pancreático y la bilis. Esto es para que se siga, se siga formando lo que es el quimo para que se pueda absorber los nutrientes a este nivel. ¿Alguna duda, chicos? Gracias, Enten- licenciada. de nada. ¿Tienen otra duda sobre esto o quieren que repita algo que no les quedó claro?
No. Bueno, yo voy a hacer preguntas relacionado con el taller de ayer. Ella mencionó vasos y arterias, es decir, arterias y venas y nervios del sistema gastrointestinal. Ahora, quiero saber dónde nacen las primeras ramas del aparato digestivo. A ver, Monzón, eso lo tendrían que haber visto cuando dieron grandes vasos, que estaba un poquito saliendo después del corazón, de lo que son las ramas de la aorta. Profesora, en la parte de la zona de la boca, digamos, podría ser. No, Rama de la arteria celíaca. no. Estoy El hablando del intestino, y el esófago. Esperen, intestino inferior tranquilo. puede ser. Primero, tranquilícense. Ustedes saben que a mí me gusta que levanten la mano. Hablamos de forma organizada y no entendemos todo. No, Solensky, no. A Entonces, partir del tubo digestivo primitivo puede ser licenciada. no. Estoy hablando del tema de ayer. La aorta y ramas de la aorta. Tenían dos tipos, parietales y viscerales. Entonces, y yo dije esófago. Y ustedes se fueron del otro lado. Entonces me levantan la mano y me responden. ¿Dónde nacen o cómo se llaman las arterias que irrigan al esófago? La mano. Ah, no, Monzón, yo a vos te marqué antes, así que podés hablar, Monzón. La arteria ay, ¿cómo era que dijo recién la chica? No, si es ese, Mes- no. Ese no es. Ahora sí, levanten la mano. No es la mesentérica. Ella explicó perfecto dónde está la mesentérica y yo dije esófago. Chicos, pregunta de examen, ¿eh? Buenas, profe. ¿Sí? En las ramas viscerales ¿De de la aorta, el apellido? mi apellido es No, Verón. no, 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 no. ¿Aorta qué? Porque la Ah, aorta es como una avenida, como la avenida grande que nace del puente. Y ahí tenés 3 de Abril, Independencia, Ferré. Pero seguimos hablando de la misma ruta, la misma calle, digamos. Simplemente recibe diferente nombre. En este caso también la aorta, como es la principal, tiene diferentes nombres. Dijiste muy bien, es una rama visceral de la aorta. Aorta torácica. Muy bien, de la aorta torácica. ¿Estamos? Para que ustedes recuerden nada más, la aorta nace y tienen una porción ascendente, el callado de la aorta y luego tienen la aorta descendente. La aorta descendente es la que va a dividirse en varios nombres. Para empezar, mientras esté dentro del tórax, va a ser, por lógica, aorta torácica. Una vez que atraviesa, se va a llamar aorta abdominal. Ahí, saliendo de las ramas de la aorta abdominal. Hoy uno, no vi el nombre, me disculpo, pero alguien nombró un tronco. ¿Lo puede volver a nombrar? No vi quién lo dijo. Sé que alguien dijo tronco porque lo escuché y le dije no porque no correspondía a lo que yo había preguntado anteriormente.
¿No se acuerda? Ok, Chaco. Se supone que ustedes estudiaron. Ahí está, muy bien, Bogado. Tronco celíaco. El tronco celíaco, tronco significa que es una arteria, una rama grande común que después se va a volver a dividir en diferentes vasos principales para ir a diferentes órganos. Y esto que quede clarito. El tronco celíaco da ramas para el estómago. Ahí tenemos las arterias estomáticas y las arterias coronarias estomáticas. ¿Sí? ¿Qué significa? Hay arterias que se llaman coronarias, pero que son exclusivas del estómago. Están justamente sobre la curvatura menor del estómago. Y la otra, las estomáticas, van por lo que sería el surco o el ángulo, perdón, la curvatura mayor y se ramifica como si fuera un peine hacia los costados del estómago. Esto es muy importante porque es un órgano muy irrigado. Entonces, al estar altamente irrigado, nosotros utilizamos eso, por ejemplo, esa, o por lo menos nos beneficiamos de esa irrigación para administración de medicamentos por vía oral. La mayoría de los medicamentos por vía oral justamente se absorben ahí en el estómago. También cuando nosotros consumimos mucho alcohol, el alcohol se absorbe acá en el estómago, ¿sí? Por eso dicen, ay, me emborraché porque no comí nada. En parte es cierto, porque el estómago no tenía cómo camuflar ese alcohol y el alcohol se terminó rozando las paredes, absorbiéndose por la mucosa, pasando al torrente sanguíneo. Entonces no está mal la frase de se emborrachó porque antes no comió. Qué tonta, hubieras comido la pizza antes de irnos al boliche, al antro, al otro antro, digamos. No lo hiciste y ahora te cayó mal el alcohol. Bueno, justamente pasa eso, al ser un órgano muy vascularizado, el alcohol se absorbe rápidamente y pasa al torrente sanguíneo, por eso una persona que usa la previa tiene que, si ustedes quieren durar bastante en el boliche, la previa tiene que estar acompañado de algo, de algún tipo de comida. Entonces el quimo lo que hace es que el alcohol no esté mucho tiempo en contacto con la mucosa y se vaya absorbiendo de manera más lenta. Por eso aquel que cena probablemente recién sienta los efectos del alcohol a las 3 4 de la mañana, que aquella persona que no comió nada a las 12 ya está tumbado en una esquina sin conocer dónde vive ni cómo se llama. ¿Tá? ¿Por qué? Porque justamente esa alta vascularización es lo que permite que se absorba rápido el alcohol. Lo mismo lo hacemos nosotros para la administración de medicamentos. Eh, muy bien, Karen, muy bien explicado. ¿Podés ir, por favor, a tus primeras diapositivas donde estaba justo, explicaste muy bien la parte de la deglución? Les voy a dar un tip de enfermería. Ahí. ¿Qué pasó? Se puso muy grande. Fíjate si lo puedes reducir un poquito. Yo lo veo muy grande, pero no sé si es mi compu o el tuyo. Yo lo veo normal, ahí intento de nuevo. Ah, Ah, me dice que no podemos abrir. ah. Ahora voy a buscar acá en el mío a ver si lo tengo. ¿Ahora se puede ver bien o no? Quedó. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, como bien ella le explicó, nosotros tenemos dos fases, una en la que es voluntaria y otra que es involuntaria. ¿Cuál es la parte voluntaria? Es cuando nosotros ponemos el alimento en la boca y comenzamos a masticar. Es importante que, yo sé que a veces estamos apurados, nos metemos el sándwich, medio sándwich en la boca y lo tragamos, ¿sí? Créanme, eso no genera una buena digestión y de hecho después a lo largo se nota cuando comenzás a aumentar de peso y no sabe por qué si simplemente comes sándwiches de miga. Pero el problema es que no masticas tu sándwich de miga, simplemente te lo tragas. Para que haya un buen proceso de digestión donde nosotros
tomemos toda la ventaja de este proceso digestivo, tenemos que empezar con una buena masticación. Esa amilasa, esa lipasa, ese permiten que comience la degradación de ciertos componentes de enzimas, de almidón, de hidratos de carbono, que son muy difíciles de degradar. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Desde el principio que toma contacto con el alimento, ya comienza ese proceso de degradación para cuando llegue al esófago, simplemente se realice la absorción y no tener que estar haciendo el proceso de degradación. Entonces es importante la masticación. Nosotros cortamos el alimento con con los incisivos. Por eso tienen esa porción filosa al final de la corona filosa, para que ustedes me entiendan. Cortamos, desgarramos el alimento con los caninos. ¿Sí? Nos ayudan a tomar una mayor presión y desgarrar. Se llaman canino porque son similares a los dientes que tiene un canino, un perro. ¿Sí? Son los dientes más largos, más gruesos y más potentes que tiene el ser humano, que obviamente se le hace una correlación con lo que es la anatomía en este caso, del perro. Entonces desgarramos con los caninos. Una vez que la idea con estos dos es que podamos tomar trocitos pequeños de un alimento un poco rígido, por ejemplo, la carne. Con los molares y premolares, el nombre lo indica, es moler. Eso que nosotros cortamos se muele, se achaca, así como cuando ablandamos la carne para la milanesa. Bueno, del mismo modo, nuestros molares y premolares hacen eso de moler y ablandar e ir quitando, tratando de separar la fibra. Hasta ese momento nuestra saliva, más el alimento, porque a veces no es que metemos carne sola, ya metemos una papa, metemos un fideo, ponemos una lechuga, un tomate, todo eso se va junto con la lengua, siempre y cuando no estemos hablando, con la lengua formando lo que se llama el bolo alimenticio o masa de alimento. En algunos libros, creo que ya mostró ahí una dispositiva, decía masa de alimento o bolo alimenticio son lo mismo, ¿sí? Está hablando de la misma cosa, que es la formación del alimento junto con la saliva que luego es llevado al estómago. Bueno, esa es la parte consciente, cuando nosotros metemos el alimento, masticamos a conciencia y luego levantamos la lengua y llevamos el alimento hacia la parte posterior de la garganta a lo que se llama el istmo de la fauce. Ahí se activa un acto reflejo donde el alimento se lleva hacia atrás, cae, literalmente cae y nosotros ya no lo podemos volver a traer. Mientras esté ahí atrás de la lengua y nosotros bajemos y volvamos a traer el alimento, volvamos a llevar hacia adelante, etcétera, que es lo que suele hacer el bebé. Por eso nosotros vemos que el purecito en el bebé está dando vuelta en la mejilla porque el bebé no termina de llevarlo hacia atrás, sino que lo deja, está jugando con el, jugando, experimentando con la comida o la sensación que le produce la activación de sus glándulas salivales. Entonces el bebé lo trae, y a veces pasa mucho con adultos mayores. Y es acá donde quiero llegar. em, sí, Domínguez, Hugo. Buen día. Le quería decir que yo me tengo que retirar de la clase porque tengo turno con el médico 8:30. Bueno, está bien. Bueno, me quedé en el adulto mayor. Esto es importante tener en cuenta cuando nosotros alimentamos a un adulto mayor que a veces está en un estado confusional o ya perdió ciertas capacidades cognitivas superiores, entonces es como que quedó en un estado regresivo, digamos, hacia atrás, hacia la infancia, donde tenemos que procurar que el paciente haya tragado la comida. Ese es el cuidado de enfermería cuando nosotros lo alimentamos, es darle la cuchara y observar que realmente haya tragado ese alimento y no que esté dándole vuelta al alimento en la boca. ¿Sí? Porque nosotros después le hablamos, él quiere hablar, ese alimento en la boca lo va a terminar llevando hacia lo que es el istmo de la fauce y en vez de irse por el esófago, como decía Karen, va a irse hacia el aparato respiratorio.
y eso es lo que tenemos que evitar. Lo otro es la toma de pastillas. Muchos adultos mayores, sobre todo algunos adultos también, nosotros administramos, vamos. Y esto es un consejo que va para la administración, si bien no está dentro de las 10 reglas de oro, pongámosle que sea la 11, 11 no escrita. Ustedes más o menos ya están dando, no sé si dieron administración de medicamentos, pero van a dar, hay unas ciertas normas que ustedes tienen que, reglas significa que no se puede modificar, hay que cumplirlas, ¿sí? Sí o sí, acá no es opcional, a ver si quiero cumplo una, no, hay que cumplirla para poder hacer un buen servicio de enfermería. Bueno, una de esas reglas es, aparte de la administración correcta, la administración al paciente correcto, de la dosis correcta, de la droga correcta, al paciente correcto, en el momento, en el tiempo correcto, es valorar y evaluar que el paciente realmente haya tomado la medicación. Si es una medicación oral o sublingual, como le decíamos hoy más temprano, sublingual significa que tiene que estar debajo de la lengua. Explicar al paciente que no lo puede tragar. Señor, por favor, manténgalo debajo de su lengua hasta que se termine de absorber o, en el caso para que no entienda mejor, para que termine de derretirse, degradarse esa pastilla que nosotros le pusimos debajo de la lengua. Para la administración oral, ¿sí, Vargas? Profesora, una pregunta con respecto a la administración de la vía sublingual. Si el paciente en un hipotético caso llegara a tragar, digamos, ¿se aprovecha ese medicamento en algún porcentaje o no, digamos? No, porque usualmente son drogas que se destruyen fácilmente con el ácido clorhídrico. Entonces, al llegar al estómago se destruye, se confunde con el quimo y no se puede absorber. Así que no tiene, por eso justamente es sublingual. Después lo otro es Bueno, gracias. la razón por la que nosotros le damos. Usualmente se utiliza el sistema sublingual cuando se quiere evitar al hígado. Vamos a ver mañana, no, perdón, la semana que viene, lo que es el hígado propiamente dicho. Es una glándula que se encarga de captar todo aquello que el cuerpo considera extraño. Y las drogas son consideradas extrañas y peligrosas para el cuerpo. Entonces, casi siempre el hígado se encarga de retener un poco la droga que nosotros consumimos. Entonces, la sublingual se destruye y lo que no se destruye se va a parar al hígado, con lo cual la verdad que no se aprovecha nada. Es sublingual justamente para aprovechar la arteria, la vena renina y se absorbe rápidamente y hay paz. Por ejemplo, las drogas que son sublinguales son las cardíacas. Las drogas cardíacas son justamente porque hasta el sistema renina baja directamente, se conecta a las yugulares, de la yugular a la vena cava superior y va directamente al corazón. Entonces llega mucho más rápido, no pasa por el hígado, no lo retiene y toda la dosis se va al lugar donde se tiene que ir. También sirve, por ejemplo, cuando una persona tiene un síncope o una hipoglucemia, se le puede poner azúcar debajo de la lengua y se va a absorber muy rápido para poder subirle el azúcar a esa persona que, bueno, no desayunó, no. De hecho, ustedes les tienen que recomendar que salive, que comience a mover el caramelo y lo ponga debajo de la lengua, lo saque y comience a degradar ese caramelo para poder absorber el azúcar lo antes posible. Eh, Sí, profesora, se entendió. Se entendió. Ahí está, ¿para qué me perdiste ahora, Vargas, lo que estaba diciendo? Ah, la medicación oral. Cuando en un adulto mayor, vamos, acá quiero terminar con, con este, eh, tiene esa parte consciente, o sea que ellos pueden con la pastilla estar dándole vuelta ahí con la lengua dentro de la boca. Hay muchos que los esconden al costado de la mejilla cuando no quieren tomar, porque uno dice, ahí vienen lo que yo llamo el síndrome del cuidador, ¿no? Donde no vemos o le dejamos la pastilla ahí en la mesita. Y yo ando controlando las cosas y usted me dice, sí, yo ya le administré. ¿Qué hicieron ustedes? Fue, le dejaron en la mesita. El paciente, si no le gusta la pastilla, lo tira al basurero. O lo pone en una mochila o lo pone en esto y en la dosis no se toma. Entonces, parte de su función es asegurarse de que el paciente tome la medicación. Hay otros adultos mayores que no quieren tragar.
Sí, te dicen, no quiero, no quiero. Bueno, en esos casos tenemos que lamentablemente ponerle la pastilla en la boca o no está consciente, a veces no está perdido, no sabe lo que vas a tomar. Uno le pone la pastilla sobre la punta de la lengua, el paciente lo pone en la boca y comienza a jugar con la pastilla dentro de la boca. Llega en un punto que es amargo, lo escupe y nosotros creímos que esa persona tomó la pastilla y al final lo terminó escupiendo tiempo después. Entonces, para evitarnos esos contratiempos en adultos mayores que no están totalmente conscientes de su entorno, que ya sabemos que están famosos perdidos, confusos, que no reconocen su entorno, que no reconocen su ambiente, a esos pacientes lo ideal, y si encima tenemos que poner la pastilla en la boca, no lo hagamos en la punta de la boca, sino que hagámoslo bien en el fondo, cerca de la B que le mostraba hoy Karen. Entonces, cuando el paciente cierra la boca, levanta la lengua, la pastilla se va sola. Ni siquiera, y la ventaja de esa intervención es que el paciente no se va a atragantar con la pastilla porque es un acto reflejo. La lengua se levanta, la epiglotis se cierra y la pastilla se va. Entonces, esa es la forma de asegurarnos de que nuestro paciente va realmente a tomar su pastilla, a tomar su dosis en el momento correcto, en la hora correcta. Utilizamos ese acto reflejo que decía que es involuntario. Una vez que se cayó, por eso se le llama istmo de la fauce. Una vez que cae en el istmo de la fauce, ya sea el alimento o la pastilla, ya no se lo puede volver a traer, excepto que se provoque el vómito. ¿Cómo se provoca el vómito? A través de la estimulación de la úvula, que es esa campanita que está colgando ahí por debajo del velo de lo que sería el paladar blando. em, Se llama úvula y ese tiene como función el acto reflejo de nauseoso. O sea que si nosotros queremos provocar, ay, Verón. Y Verón, ¿estás segura que vos desaprobaste? Porque mucha gente me preguntó ayer y todos estaban aprobados, ¿eh? No puedo entrar, no puedo entrar. ¿Estás segura que usted no sacó menos de 6? Porque solamente iban a ingresar. No, dame tu apellido y nombre, por favor. Espera, Verona Alejandra, dame un segundo. Bueno, Verona Alejandra Esther, por favor, fíjate. A ella te habilité para que puedas. Verón, tengo entendido que ya entraste ya. Sí, no hay problema con el tema de la luz, siempre y cuando se hayan anotado.
Bueno, justamente para eso es el margen de 15 minutos para que ustedes puedan rendir, ¿sí? Para si pasa esto, yo poder corregirlo en el momento y lo hago. No se estén peleando, ya sé, ya. Ahí está en el aula también. Ay, ay, ay. Sí, a alguno le habrá llegado el correo, otro le habrá, otro no. El sistema no siempre funciona correctamente, chicos. O sea, por eso yo les puse, eh, ese margen de tiempo. Porque no sé, no me acuerdo quién dijo que le robaron 15 minutos. En realidad yo pongo esos 15 minutos por si pasa esto, si yo tengo que hacer alguna modificación, alguna habilitación o algo, tiene margen. Ahora tiene ella los segundos contados ahí para, pero el tiempo completo para todo. Bueno, volviendo a la clase, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, mi recomendación de acá de este lado, si de 6 para arriba, de hecho lo puse. De 6 para arriba está aprobado, aprobado o promocionado. Si tiene de 6 7 está aprobado, 8 9 10 están promocionados. No la enseada, ay, perdón. ¿Quién puso eso? Supongo que es no licenciada, ¿no? Soleneski. Bueno, ahora vamos a pasar el tema que me pidió Prado ayer. Karen, por favor, deja de compartir. Gracias. Bueno, ayer el compañero me pidió que explicara lo que era el sistema linfático. ¿Sí? Bueno, nosotros aparte de tener sangre en el cuerpo, no solamente tenemos sangre, sino que tenemos otros líquidos que sirven para lo que es el funcionamiento del cuerpo, para el transporte de otras sustancias que no son desechos, pero que a veces al cuerpo no le sirve que esté dentro del torrente sanguíneo, entonces no tiene que andar, no comienza a salirse de lo que son los vasos, de las arterias, los nervios, queda en el espacio intersticial. Pero no es lugar el espacio intersticial para que esa sustancia o ese plasma, ese suero que no tiene glóbulos rojos, eh, quede dando vuelta en el sistema o entre las células, por eso es el espacio intersticial, digamos, entre las células. Entonces, este sistema linfático usualmente es paralelo a lo que es el sistema de irrigación, pero no es exactamente igual. De hecho, la mayor parte del sistema linfático se concentra alrededor de la aorta y de la vena cava inferior. De hecho, acá notamos dónde está más concentrado, que es a nivel abdominal inferior, ¿sí? Pero tiene ciertos puntos de concentración donde se concentran más estos ganglios linfáticos. Básicamente se encarga de recoger lo que es ese sobrante de plasma, de nutrientes, sobre todo de ácidos grasos, de lípidos que andan sueltos en el sistema antes de entrar dentro de lo que es el sistema arterial. Y después, cuando se necesite, lo vuelca dentro de el vaso que corresponde. Estos ganglios, a su vez, tienden a ser el lugar donde van a madurar los linfocitos para transformarse en lo que es nuestro sistema de defensa. Sé que todavía no lo dieron, lo van a dar bien cuando den fisiología, pero los linfocitos son los encargados de lo que se llama nuestra defensa específica. Por ejemplo, si ustedes vieron que nuestra mamá nos dice, tuvo varicela en la infancia, ahora no va a tener nunca más. Bueno, si tuviste varicela en tu infancia, es un virus que deja una impresión en nuestro sistema de defensa y esa impresión lo que hace es dejar una memoria. Entonces, cuando vuelve por ahí
aparecer el virus de la varicela, a nosotros no nos hace nada. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, en este caso los linfocitos, tienen información de que una vez nos infectamos con eso, lo ataca, lo elimina y nosotros no tenemos ninguna sintomatología o no desarrollamos la enfermedad propiamente dicha. Entonces, en este lugar, en la linfa, es donde se va a encargar de madurar ese tipo de linfocitos que son los encargados de la maduración, donde se maduran ellos. Básicamente también, al ser un paralelo del sistema de irrigación, tiene capilares, pero a diferencia de lo que son los capilares de las arterias y después transformados en venulas, estos son ciegos, significa que tienen una terminación, pero no se conectan con otros, sino que simplemente llegan en un callejón sin salida y se vuelve otra vez el líquido em, a circular por el sistema. No tiene un sistema, una red capilar como lo tienen las arterias, que después se transforma en venula, sino que es simplemente una calle sin salida y luego se vuelve. Estos vasos se vuelven justamente porque tienen pequeñas válvulas, tienen también vasos quilíferos que vienen del intestino delgado, justamente, fíjense, están en el abdomen medio e inferior su concentración. ¿Qué significa? Acá acabamos de hablar de lo que es el trabajo químico que hace el sistema digestivo. El intestino absorbe todo lo que nosotros comemos. El problema es que si en nuestra dieta nosotros consumimos más, por ejemplo, mucha grasa, mucho aceite, mucha manteca, nosotros absorbemos eso, pero no ocupamos todo, ¿sí? Y lo que no ocupamos, nuestro cuerpo tiende a guardarlo por un rato. Si puede, lo elimina y si no, lo guarda en alguna parte del cuerpo. Por eso, cuando tenemos una dieta rica en grasa, comenzamos a aumentar de peso. Pero aumentamos de peso porque esa grasa no se va del cuerpo, comienza a acumularse en otros lados. Bueno, el encargado de distribuir esto a través del cuerpo, de llevarlo a un almacenamiento para luego ser reutilizado si se requiere, es justamente la linfa. Y fíjense que la linfa está concentrado en lo que es el cuello, base del cuello, alrededor del callado de la aorta, en las axilas, donde nosotros podemos observar, y en la ingle. Lo otro está en el interior del abdomen, no lo podemos ver. Pero sí, estas zonas, nosotros vemos concentraciones de ganglios linfáticos. Obviamente se unen a los vasos linfáticos. Al estar asociado con el sistema de defensa, cuando nosotros tenemos algún tipo de infección, por ejemplo, infección de garganta, van a ver que el médico lo primero que hace es palpar justamente la base del cuello. ¿Para qué lo hace? Para ver si no están inflamados los ganglios. Si están inflamados los ganglios, significa que la infección ya pasó de la mucosa a la submucosa y probablemente, teniendo en cuenta que todo lo que es garganta tiene músculo liso, ya está pasando al líquido linfático y está comprometiendo a los ganglios. Por eso, nosotros también tenemos que hacer en el examen físico, palpar si están inflamados o no los ganglios. ¿Dónde lo hacemos? Base del cuello, la axila y la ingle. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, cuando nosotros consumimos demasiada grasa, este sistema linfático va a tratar de concentrar toda esa grasa en lo que es la cisterna de Pequet, que está un poco al costado entre la aorta y la vena cava inferior, ¿sí? Acá debajo, cerca de lo que es ya el duodeno, justamente donde, cerca del hígado, cerca del estómago, cerca del duodeno, donde se puede reutilizar rápidamente. Así que se guarda en esa zona y después, cuando no se utiliza, el que tiene un buen metabolismo de las grasas, esa grasa lamentablemente se va a ir a ocupar otros lugares. Si el cuerpo no lo requiere, lo va a mandar a otro lugar, porque si no se va a comenzar a acumular en el medio del abdomen y no va a tener. ¿Dónde lo hace? En las mujeres lo hace en las mamas y en las caderas. Por eso se dice que la mujer tiene forma de pera,
¿sí? Porque comienza a acumular la grasa en lo que es la parte del tórax superior y lo que es la cadera. Y el hombre lo hace alrededor del abdomen, por eso se dice que tiene cuerpo de manzana. ¿Por qué? Porque lo hace alrededor, o naranja si quieren, busquen un elemento redondo, alrededor del abdomen. ¿Ah? Eh, cuando nosotros no utilizamos, cuando la cisterna de Pequet se llena, la lleva, la distribuye y si no la usamos, se va a ir a acumular ahí. ¿Alguna pregunta? Más lo vemos como parte de proceso de defensa. Para nosotros, enfermería, en nuestra práctica clínica, es para la evaluación o el progreso de una infección. Si están comprometidos los ganglios, probablemente la infección sea más grave, ya haya pasado el torrente sanguíneo. Si esos ganglios, por ejemplo, comienza con una infección de garganta, pero luego la inflamación de los ganglios pasan de la base del cuello a la axila, estamos hablando de que la infección está migrando hacia otro sistema, hacia otra parte del cuerpo humano. También se ven comprometidos estos ganglios cuando hay algún tipo de em, células malignas, cuando hay remoción de órganos. Al ser un punto ciego, o sea, al no tener una red eh, capilar para volver, digamos, esos em, vasos linfáticos suelen congestionarse y al congestionarse hace que ciertas zonas del cuerpo se edematicen y comiencen a agrandarse justamente por la acumulación de la linfa. Entonces, más de una vez ustedes habrán escuchado de que me hicieron un drenaje linfático. Eso significa que la linfa estuvo congestionada, a veces se puede por masaje y a veces hay que hacer otro tipo de procedimiento un poco más invasivo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá con este tema? Vargas, ¿dejó la mano levantada o quiere preguntar algo? Sí, una pregunta, profe. Disculpe Diga. que le interrumpa. No, Justamente quería llegar ahí para sacarme una duda. Cuando el sistema linfático, o sea, los ganglios se inflaman, digamos, puede ser que eso sea un paso previo a una sepsis, digamos, una infección en sangre, sí, ¿o no? sí, puede ser. Ese sería el único paso. Sí, porque ya está, significa que esa es si se queda en la zona, solamente se inflaman los ganglios de la zona, es una infección ahí local. Pero cuando se comienzan a inflamar todos los sistemas, todos los ganglios del cuerpo, o sea que pasa del cuello a la axila a la ingle, significa que esa infección ya se está haciendo generalizada. Y es lo que se llama sepsis. Sí, eso era, ¿Alguien, profe. Eso. ¿Mm? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, Díaz. Prende tu micrófono, Jonathan, si estás hablando. O sea, la médula ósea y el timo, ¿también son ambos también parte de este sistema o no? No. El timo es una glándula que usualmente está desde la primera infancia hasta los 5 o 6 años, donde después comienza en la mayoría de las veces comienza su retroceso. Es un estimulador de las hormonas de crecimiento, o sea que forma parte de lo que sería el sistema hormonal y ayuda al crecimiento de un individuo, ¿sí? El timo. Cuando vos llegas a cierta edad, ese timo tiene que desaparecer, ¿sí? Tiene que desaparecer y deja o degradarse, digamos. En otro no desaparece. Y la médula ósea, vos mismo lo está diciendo, la médula ósea está dentro de los huesos, ¿sí? Entonces, la médula ósea en realidad no forma parte del sistema linfático, pero ayuda, por ejemplo, en la fabricación de lo que son las glándulas, las células de la serie blanca y la serie roja. ¿Qué significa esas células que son para transporte de oxígeno y para defensa del cuerpo humano? Entonces, se crea ahí
Se crea en la médula ósea, por ejemplo, los glóbulos blancos, así sin diferenciación, y a medida que se va desarrollando, esas células blancas se vuelcan al sistema linfático y ahí maduran. ¿Sí? Esa sería la conexión, pero no son lo mismo. Ok, muchas gracias, licenciada. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, Mesina. Hola, licenciado. Buenos Hola. días. No, no tiene mucho que ver con el tema este del sistema linfático, pero me quedó hoy la duda de lo que estaba hablando de las pastillas y el hígado. Este, ¿puede ser que algún medicamento, este, ¿cómo se dice?, perjudique a los riñones? O sea, que pueda llegar a producir una falla renal. Sí, hay muchos. Incluso hay Y antibióticos que pueden causar falla renal. De- porque si yo no entendí mal, porque encima tengo mi señal ahí nomás, por eso estaba tratando de escuchar bien. Usted dijo que el hígado es el que se encarga de eliminar toxinas, ¿puede ser? a ver, tu hígado, eh, a ver cómo lo resumo porque esto lo damos la semana que viene. Ay, perdón. Nuestro hígado se encarga de tomar, nosotros tenemos un sistema separado, o sea, todo lo que vos consumís no pasa directamente al torrente sanguíneo, la sabiduría del Ujú, cuerpo humano, sino que toda esa sangre que viene primero por las arterias, cuando viene por las venas, recoge toda la sangre del sistema gastrointestinal, o sea, desde las esofágicas inferiores, estómago, intestino delgado, intestino grueso, excepto las hemorroidales, y toda esa sangre, en vez de volcarla al torrente sanguíneo que vaya al cuerpo, en realidad la lleva al hígado. Entonces, cuando vos comes algo o tragas algo que no corresponde a tu cuerpo, tu hígado lo analiza, lo reparte y si es azúcar, bueno, va para aquel lado, pasa al torrente sanguíneo, esto va para allá, va para allá. Lo que no corresponde o no sea parte del cuerpo, lo tome como algo extraño, el alcohol, las drogas de las pastillas, cualquier otro tipo de droga, ciertos alimentos, ciertas toxinas, incluso grupos de bacterias, grupos de toxinas, todo eso va a parar a tu bilis. Entonces, yendo hacia el ejemplo de la droga, vos tragás no sé, 100 miligramos, para darte un ejemplo numérico para que a ver si vos lo lográs entender. 100 miligramos de una aspirina, vos lo tragas, lo absorbes en tu estómago, pero vos no tomás 100 miligramos, sino que a tu torrente sanguíneo solamente llega a 50 miligramos. ¿Por qué? Porque tu hígado se queda con ese 50 miligramos. Y en vez de volcarlo a tu torrente sanguíneo, lo vuelca a tu vesícula biliar. Entonces, cada vez que la próxima comida que vos comas, en tu vesícula biliar va a estar 50 miligramos de esa aspirina que tomaste, no sé, a las 8 de la mañana. Entonces, cuando vos comes a las 12 del mediodía, esos 50 miligramos se libera ahí a la ampolla de váter y al duodeno, se vuelve a absorber, pero no se absorbe 50, vos absorbe 25 y tu hígado vuelve a captar 25, lo vuelve a categorizar, lo vuelve a poner en la vesícula biliar y en la cena cuando comes se vuelve a liberar ese 25, pero no absorbes 25, absorbes la mitad nada más y la otra mitad vuelve. Entonces, toda medicación vía oral tiene lo que se llama pasaje por el hígado, donde se pierde sí o sí el 50% de la dosis. Entonces, como que va protegiendo al cuerpo para que esa dosis no la lastime. No sé si me expliqué. Después, cuando vemos bien hígado, voy a volver a ese punto. Sí, sí, la entendí, la entendí. Ahí No, está. porque, a ver, le comento así de tema personal. Yo tengo a mi mamá en terapia intensiva, ¿vio? Mm. Y a ella le están pasando un medicamento, yo no sé si se pronuncia colistin o colistina. Ujú. Ese, porque yo lo busqué y me aparece como el colistina y el médico, la doctora me dijo colistin. Entonces me perdí. Colistim suele ser la marca. Ah, ok, perdón. Bueno, entonces no sé cuál será la droga. Colistina, Este, como te aparece en internet. ¿sí, no? Ah, ok, 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 perfecto. Ella dijo que le está produciendo una falla renal el medicamento. Sí, Es eso un es. antibiótico, un ¿Un qué? antibiótico, un Claro, antibiótico. un antibiótico es. Mira, lamentablemente muchos antibióticos se eliminan
la mayoría se elimina por hígado, pero otros se eliminan por el riñón. Y cuando se eliminan por riñón termina causando daño a la nefrona, al glomérulo, ya sea por su acidez, por sus componentes químicos, y terminan causando daño al riñón, llevándolo a una falla renal. Ustedes cuando, por favor, y que esto tómenlo como costumbre, porque ustedes se tragan nomás lo que le pongan en la boca. Hay medicamentos que dice que son nefrotóxicos y hepatotóxicos. ¿Qué significa? Que van a dañar en mayor o menor medida el riñón cuando dice nefrotóxico y hepatóxico cuando va a dañar el hígado. ¿Vamos? A veces hay que ver costo-beneficio, ¿sí? No están dándole este medicamento a tu mamá para dañarle el riñón. Lo que están buscando es atacar una infección agresiva, tratar de eliminar lo antes posible esa infección que está teniendo, por eso esa droga, y bueno, en el proceso lamentablemente le causa este daño renal que espero no llegue a a algo un poquito más grave, ¿viste? No, sí, sí. Hasta donde yo sé, hace 2, 3 días le sacaron nomás porque sí estaba ya yendo para diálisis, imagínense. Pero tuvieron que sacarle nomás. Pero ese tema aparte ya. Ujú. Pero sí, a mí me pareció raro porque yo en lo que pude escuchar que usted hablaba, estaba hablando de los medicamentos y del hígado, entonces a mí me entró la duda esa de entonces por qué le afectaba a los riñones, pero bueno, ahí ya me Porque sacó hay la duda. algunos que se eliminan por riñón y otros que se eliminan por hígado. La mayor parte de la vía oral pasa por riñón. Por eso a los adultos mayores y a los bebés se indica vía oral. ¿Sí? Porque muchos dicen, tiene un abuelo, tiene un tío mayor, dice, ay, no sé para qué le mandó pastillas y poniendo un inyectable ya está. El problema es que el sistema de un adulto mayor ya es mucho más frágil que el nuestro y por ahí un inyectable le puede hacer 2 veces peor, causándole daño en el hígado y daño en el riñón, que lo que va a hacer una pastilla. ¿Entienden? Por eso muchas veces en adulto mayor y en niños muy pequeños se prioriza o se prefiere la administración vía oral, justamente para que el hígado nos ayude a controlar las dosis que se está administrando. Bueno, contestando al Mirón, no necesariamente la edematización de los miembros inferiores se deba a la linfa. Muchas veces se acumula líquido en el espacio intersticial, no en el sistema linfático. Entonces son dos procesos diferentes. Habría que evaluar si el edema es, por ejemplo, por una falla renal o si el edema es por una acumulación de líquido linfático. Son dos cosas distinta. Claro, tiene edema en miembros inferiores porque tiene problemas cardíacos. Exactamente. Usualmente la insuficiencia cardíaca tiende a a causar edematización de miembros inferiores, pero no es por acumulación de líquido linfático. Los que no tienen vesícula, bueno, siguen produciendo bilis, pero ya no tienen el reservorio de la vesícula. La vesícula es lo que se llama el detergente natural del cuerpo. Ayuda a la emulsión de las grasas y, bueno, poder degradar completamente ese pata de muslo, ese pedazo de asado que te comiste, a degradarlo en aminoácidos. ¿Sí? El que no tiene vesícula, hay ciertas comidas que ya no va a poder comer porque le va a caer pesado al estómago y le puede causar, por ejemplo, diarrea o estreñimiento. Entonces ya hay ciertas comidas o no puedes comer ciertas cantidades de comida porque justamente ya no tiene el reservorio que tiene la bilis y no puedes comer ciertas cosas, digamos. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, Karen, por la clase. Me gustó. Espero que a ustedes también. Bueno, si no Buen tienen, día, Profesora, licenciada. levanten la mano, me aturden. Sé que habló una mujer y habló Vargas. A ver, Vargas te ganó. Vargas, licenciada, una preguntita le hago con respecto a de los medicamentos. O sea que en conclusión, creo si no entendí mal, cuando se le da 100 miligramos a la persona, digamos, o sea, se le administraría solamente primero 50 miligramos son los que entran a trabajar y lo otro se va almacenando, digamos, en sangre, algo así, es un número aleatorio y no se acumula en sangre. Le dije que se hace en el hígado. Va a parar a la bilis. en el hígado.
En el hígado. El hígado es el que se encarga de retener parte de la dosis. En la mayoría de los casos se dice que es el 50%, pero va a depender del fármaco. Hay fármacos que tienen mayor o menor afinidad o tienen una mejor o mayor. Ustedes cuando den fármaco van a entender lo que es la dinámica del fármaco dentro de la sangre. Yo di un número aleatorio para que se entienda el ejemplo, ¿sí? Que el hígado absorbe parte de la dosis que nosotros administramos, lo retiene y luego lo libera después de una comida. Y de nuevo, eso que liberó vuelve a retener un porcentaje y lo vuelve a guardar en la bilis y así sucesivamente, ¿sí? No es em, que disponemos de todas las dosis. Y de hecho, muchas veces de ese 100 miligramos, prácticamente parte se va también por la materia fecal, parte también se va. Entonces, realmente de los 100 miligramos que se toma por vía oral, no se da no se ocupa el 100%. ¿Vamos? Entonces, Ajá. pero es dependiendo del fármaco, de su citoquinesia. Ustedes eso lo van a entender mejor cuando den farmacología. Y ahora no le quiero llenar de una información que no le va a servir. Yo quiero que sepan que el que se encarga de retener parte de la dosis cuando se da por vía oral es el hígado. Por eso es la vía de administración más usada en adultos mayores, muy añejos, y en niños menores de 1 año, de 2 años, para que justamente tratar de utilizar esa ventaja biológica que tenemos y no darle una gran dosis de medicamento a los pacientes. ¿Contesté tu pregunta, Vargas? Sí, sí, licenciada, me quedó claro, me quedó claro. ¿Listo? Caballero, no, ¿sí? Espera que veo Cap nomás, no sé. Dayana. Cabrales, Cabral, licenciada. yo veo Cap nomás, me quedo caballero. Sí, decime Cabral. Yo tengo dos consultas. Ujú, Vio que usted dijo que a los niños y adultos mayores se les receta vía oral generalmente los medicamentos. ujú, ¿Qué pasa cuando, póngale, nosotros jóvenes en el medio, tipo, no habría problema con ese tema digamos, tomar medicamentos así y siempre son inyecciones? Yo soy una, por ejemplo, que tengo una fobia con las pastillas y es como que para tomar o le parto en 1000 pedazos o siempre son inyecciones nomás. Y cuando me habían operado la vesícula, tipo, ellos como que le ponían en el suero, por decirlo así, para no dejarme ahí la pastilla, porque yo obviamente no iba a tomar. mm. Es que usualmente en lo que es el adulto, joven, joven, adulto, se puede utilizar sin problema los inyectables porque nuestro metabolismo, bueno, ya todavía me siento joven, el metabolismo todavía es dinámico, es rápido y es eficiente. ¿Sí? A medida que vamos avanzando, el del niño es muy inmaduro y en el adulto mayor ya está deteriorado. Eso de fraccionar las pastillas no está bueno, Cabral, porque las pastillas están hechas por una razón para ser absorbido en cierto momento del tracto digestivo. Por ejemplo, las que son sublinguales vienen sin protección, se absorben directamente debajo de la lengua, por eso se derriten y se degradan rápidamente. Ahora, las que son de cápsulas blandas y pastillas recubiertas, cápsulas blandas se absorben en el estómago. De ahí el ibuprofeno, el AINES es la zona donde más rápido se absorbe ese tipo de pastillas. Y en el caso de las pastillas recubiertas, ese recubierto que le ponen es para que pueda resistir el ácido del estómago y se ha absorbido recién en intestino. Por eso algunos antibióticos hay que tomarlos fuera de la comida o con la comida y que pase el estómago y recién se absorbe en intestino. Y cuando vos partís la pastilla, estás absorbiendo antes en la boca, antes en el estómago y eso puede ser perjudicial para vos. Primero, porque puede que no cumpla la función que se debe con la pastilla. O sea que lo ideal sería que se trague la pastilla completa. Esto también va para nuestros adultos mayores, siempre y cuando tengamos la posibilidad, ellos aún tengan el acto de la deglución, démosle la pastilla entera, porque diluir la pastilla puede comprometer la efectividad de la dosis y de la acción que debe hacer esa droga. Le doy un ejemplo en un adulto mayor. Cuidador. Ustedes son cuidador de un adulto mayor a la noche. El adulto mayor le escupe la pastilla. Este es algo que me pasó en mi trabajo.
Yo trabajaba en un geriátrico, trabajaba turno noche, eran casi 50 abuelos a la noche. De repente nosotros teníamos abuelos que no caminaban, que comenzaban a bajarse la cama y a retar por el piso con una bien vigoroso, bien despierto. Entonces la primera queja que hicimos nosotros como enfermero es, a ellos no se les dio la pastilla para dormir. Y bueno, pelea con turno tarde porque turno tarde decía, sí, le administramos. Entonces yo paso una vuelta a turno tarde después de pelearme con todo el servicio. Paso al turno tarde y observo cómo mi compañera le administra la medicación. ¿Qué es lo que hacía mi compañera con una cápsula recubierta? Era diluirla en agua caliente, o sea, destruía completamente la capa protectora y lo ponía en una jeringa y luego se lo daba. Obviamente a los 30 minutos el abuelito que estaba en silla de ruedas estaba dormido. ¿Por qué? Porque le sacó la capa protectora y en vez de absorberse en el estómago o en el hígado y dormirse 2 horas después de la administración de la medicación, como decía el prospecto, dormía a los 30 minutos de que se le daba la medicación y claro, a las 12 de la noche el señor estaba despierto como si fuera de día. Entonces, ahí va la importancia de que se administre de la manera correcta. Por algo vienen recubiertos, por algo vienen en cápsula blanda, por algo vienen con esa cobertura. Claro, el omeprazol también pues el omeprazol es una cápsula justamente porque se debe romper en el estómago y ser absorbido en el estómago porque es un protector gástrico. La idea es que funcione dentro del estómago. Si vos lo tragas en la boca, no te sirve, ¿sí? Porque lo que tiene que proteger la mucosa es tu estómago, no otra parte. Entonces, de ahí que la importancia de la administración de las cosas. No sé si me expliqué, Cabral. Sí, entendí bien. O O sea que sea, básicamente no sirve de nada, por decirlo así, destruir, no destruir, pero partir en mil pedazos, ni meterle en el pan, ni derretir, ni nada. Porque hay algunos que le ponen en el pan la pastilla, o vos no sos. yo fui, Ah, yo fui una que le metí en el pan para poder tomar porque si no no podía, pero bueno, sí, pero en ese caso vos tragaste entera la pastilla. No está con el mal. pan sí. No está mal, no está mal. Es un truco que puedes usar con tu paciente si se niega a tragar la pastilla. El tema es que no lo mastique. Se mastica el pan, ahí perdimos la pelea. Pero no está mal el truco, ¿eh? Porque vos estás tragando la pastilla entera. La idea es que se absorba en el estómago. Sí, que, no, de hecho que se destruya en el estómago y pasa al intestino. O sea que estás cumpliendo la forma de administración. El tema Ah, ese que vos me decís que le partís todo en pedacitos, eso ya no está bien porque o no te hace efecto, porque de hecho lo van a notar ustedes. Estoy tomando hace 10 días el medicamento, también, anécdota. Lleva tomando la medicación 20 días y no se cura el abuelito. Neumonía tenía. Cuando pregunta, ella me curaba de espanto, después peleaba con todos mis compañeros, le pregunté, ¿cómo lo estás administrando? Claro, el paciente tenía sonda, entonces le estaban administrando, partían toda la pastilla, le estaban administrando por la sonda, entonces no cumplía el efecto del antibiótico. ¿Vamos? Entonces que tuvimos que hacer otra cosa. Entonces en ese caso, por ejemplo, ahí nuestra potestad es avisarle al doctor, mire doctor, por ahí el doctor no le ve o vamos, pedimos, mire que el paciente tiene sonda. Entonces, si le vamos a dar un antibiótico, busquemos un antibiótico, por ejemplo, líquido, como el Bactrim. El Bactrim viene en cápsula, viene en pastilla y viene en líquido. Entonces, se le administran eso. Justamente hay comprimidos que son más duros que otros porque no se deben absorber en otra parte del cuerpo, no en la boca, no en el estómago, sino tiene que pasar y absorberse en el intestino, en el yeyuno o en el ilion. ¿Vamos? Por eso son más duras, porque deben resistir el ácido clorhídrico del estómago y ir a absorberse en otro lado. Lo van a ver mejor en fármacos, chicos. No se preocupen. Y mi otra duda, profe, era Sí. sobre el cuestionario de ayer. No sé si ya podemos preguntar sobre, o sea, si ya terminó la clase sería y preguntar, hacer las preguntas que siempre hace o espero nomás. Sí, no, decime. En el cuestionario, yo dos preguntas, yo respondí bien, pero me corrigió mal porque estaba en mayúscula. Y yo contesté lo mismo, pero la letra estaba en minúscula. No sé si eso cuenta como algo o es un error nomás o quiero saber. ¿Qué pregunta era? Porque Ahí, está configurado para que sea indistinto mayúscula que minúscula, ¿eh?
O sea, en teoría no debería darte error si vos tenés los dos, escribí en minúscula o mayúscula. En la pregunta 3 dice, seleccione si las siguientes arterias son ramas viscerales o parietales de la aorta torácica. Y en la que dice arterias diafragmáticas superior, yo puse parietal con mayúscula y me corrigió mal, me puso parietal con minúscula. Mm, Ahora lo observo entonces. Y la otra, que es la 4, en la parte de arteria mesentérica superior, yo puse pares y me pasó lo mismo. Bueno, ahora lo voy a mirar bien y voy a ver la corrección. Bueno, Disculpe, gracias, profe. licenciada. Ujú. Sí, A mí también me pasó lo mismo eh, en la pregunta 3. ¿Cómo es? Puse parietal con mayúscula en una, la otra puse en minúscula y me dio incorrecto, digamos. bueno, lo voy a ver porque en teoría estaba configurada porque sea indistinta uno del otro, pero capaz al habilitar de nuevo algo pasó. Sí, disculpe, yo me confundieron en la 2 y en la 3. En la 2 y en la Dos, 3. En esa puse bien. En la dos y 2, tres. en la parte de arteria mesentérica, yo puse visceral con minúscula y me puso que era con mayúscula. Y en la 3. Vamos a ver si entro acá. Bueno, ahora no tengo para entrar. Ahora miro, chicas. Ahora miro. Es en el trabajito que hicieron ayer. Sí, en el cuestionario es. Bueno, ahora lo miro. ¿Alguna otra pregunta fuera de eso? Licenciada, disculpe, Sí. en el segundo parcial entra todo lo que dimos desde hoy, digamos. No, desde la semana pasada, de aparato Ah, respiratorio. ok, Bloque ok, 2 es donde inicia bloque 2 que es aparato respiratorio, aparato circulatorio, aparato digestivo, aparato urinario, aparato de la reproducción. Hasta ahí entra. Después lo que es sistema nervioso central, eso no entra en el parcial, pero sí entra en el final. gracias, Liz. Por eso vayan leyendo, están muy flojos en cardiovascular. Voy a ir preguntando así a medida que vamos avanzando lo que es arteria, ramas y demás. Si no tienen ninguna otra pregunta, nos desconectamos. No, acá terminó el tema de hoy. La semana que viene. No, desde aparato respiratorio, lo que dieron la semana pasada antes del parcial. Aparato respiratorio. Donde inicia bloque 2 hasta aparato reproductor no urinario. Bueno. Aparato respiratorio, aparato circulatorio, aparato digestivo, parte uno, parte 2, aparato urinario, aparato reproductor, femenino y masculino. Acá terminamos la clase. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene vamos a dar lo que es la terminación, aparato digestivo parte 2 que ya sería intestino, parte intestino delgado, intestino grueso y glándulas anexas, que son el hígado, el páncreas y glándulas salivares. Aunque glándulas salivales ya lo dio bien Karen hoy, así que capaz no lo volvamos a tomar. Que tengan una buena jornada. Cualquier cosa, por favor, les repito de nuevo, lo hacen por el aula virtual, ¿sí? Si yo tengo por el aula virtual lo veo más rápido, ¿sí? Lo otro, igual ahora ya voy a tomar como conducta revisar mi casilla de spam y de no deseado, pero por favor, todas sus consultas háganlo por el aula virtual, incluso mandando email por el aula virtual, a mí me queda también grabado en el aula virtual, ¿sí? Entonces tengo dos formas de verificar las cosas. Nos vemos, chicos. Hasta luego, licenciada. Que siga Hasta bien. luego. Chao, chao. Igualmente para todos. Yo los cierro desde acá, así que nos vemos la semana que viene. Yo les aviso por el aula hasta ahora. Probablemente hagamos un Zoom. Para la semana que viene hagamos Zoom la semana completa, ¿sí? El martes y el miércoles.
En caso de que haya algún cambio y tengan que irse para la morgue, yo les aviso por un email, pero hasta ahora vamos a hacer Zoom el día martes y el día miércoles, ¿está claro? Va a ser Zoom día martes, día miércoles, excepto que se presente algo o haya algún tipo de actividad que aparezca, yo les aviso si hay que ir para la morgue.